pasó a echar benzina y saliendo de la bomba lo chocó un vehículo que iba con un individuo en estado de ebriedad, exceso de velocidad sin tener un salvoconducto. Él se dio a la fuga. Trataron de ayudar al caballero, pero estaba atrapado. Fue compañero de trabajo nosotros y muy buena persona, buen trabajador. A él le gustaba andar en su camioncito para todos lados y es triste, yo lo siento mucho por lo que le pasó y que se haga justicia. Lamentablemente el fiscal a cargo lo dejó en libertad sin pasar por el control de detención, y la verdad nosotros desconocemos cuáles son los criterios que se están utilizando. Volvemos contigo, Franco, por favor, adelante. Bueno, como lo veíamos en las imágenes, Tonka, un hecho que tiene totalmente consternados e indignados a la familia de don Gonzalo, que ocurre este lamentable accidente y esta persona que se fuga, que iba manejando en estado de ebriedad. Estamos con Natalie. Natalie, agradecerte tu confianza en nuestro programa, darte las condolencias de esta situación que evidentemente a nadie le gustaría que le pasara. ¿Cómo quedan ustedes después de ver que esta persona que ni siquiera ayudó a tu padre hoy está libre? O sea, por lo bajo quedamos destruidos. Esta situación destruyó a mi familia, destruyó mi negocio, destruyó todos mis planes. Yo me casaba en febrero el próximo año. De hecho, me casaba en febrero de este año. Y ahora no tengo quien me vaya a entregar. Básicamente, eso a mí me destruyó el alma. Nos quedamos sin mi papá. Mi papá trabajaba por gusto porque le encantaba trabajar y a mí me ayudaba en el sushi. Y hay cierto grado, claro, internamente del cuestionamiento de que chuta, ayudándome a mí, mi papá se fue. O sea, no se fue, me lo quitaron básicamente, porque mi papá era un hombre sano, que tenía 67 años, estaba con todas las vacunas, habíamos esperado el protocolo que correspondía, andaba con mascarilla, con escudo facial, con alcohol gel, con el amonio cuaternario, estábamos con todas las medidas de seguridad y con su salvoconducto al día. Y había salido a trabajar, hacía 4 minutos del local, el local está aquí muy cerca. Y lo último que me dijo fue, ya mamita, nos vemos, voy y vuelvo. Y no volvió, o sea, cuando volvió dentro de un cajón, que lo tuvimos que velar a cajón cerrado. O sea, ustedes se imaginarían esta situación. Tonka, tienen preguntas de ella, ¿cierto? Primero, el abrazo para Natalie. Sentimos mucho tu pérdida, todo lo que estás contando en breves minutos, lo que significa perder así un papá de esa manera. Le digo adiós y vuelve en un cajón. De verdad lo sentimos muchísimo. Cuéntanos un poco qué es lo que hacían ustedes, qué es lo que hacen, a qué hora era, qué iba a hacer tu papá. Cuéntanos un poco los hechos de esa jornada fatal. Mira, mi papá era camionero hace 50 años y hace un par de años atrás yo le había pedido de que bajara la máquina, que no era necesario, que ya no estaba en condiciones básicamente porque yo sentía que mi papá había trabajado toda la vida, todos los recuerdos que tengo de él es trabajando. Y con la pandemia, claro, había dejado de trabajar un poco y cuando ya se puso las vacunas y cuando vino esta parte como de relajo, él volvió a trabajar. Nosotros tenemos un local familiar, un emprendimiento familiar de sushi, comidas chinas, vendemos cosas así. Y mi papá, por supuesto, me ayudaba, me partaba con los repartos. Él hacía, la comuna María Pinto es muy grande y además estamos adosados a la comuna de Curacaví. Entonces, yo para poder llegar a todas partes, hacia un lado de la comuna iba un repartidor que es Luis y para la otra parte, que es hacia la Cuesta Barriga, iba mi papá. Mi papá ese día salió con 5 pedidos de acá. El primero tenía que entregarlo, ustedes vieron cuando entramos cerca del colegio, que no sé cuánto era acá, 1 kilómetro, un par de kilómetros, ahí era el primer pedido que entregaba. Y básicamente me dejó de contestar y empecé a mandarle mensajes desesperados porque claro, escuchamos bomberos, ambulancia y es la típica cuando hay algún ruido y yo empiezo a preguntarle a todos los repartidores dónde están y si están bien. Y mi papá ya no me contestó. No... Así, ¿sabes qué? Es algo que yo no se lo doy a nadie. Es una pesadilla esta cuestión. Es horrible. Es horrible. Natalie, cuando te escuchamos... No sé si contesto lo que me están preguntando. Sí, no, Natalie, cuando te escuchamos es estremecedor porque uno se pone en la situación y lo que resulta además también ya no es la pena, sino la rabia, es cuando caes en cuenta de que hay una persona que primero, ¿verdad?, se da la fuga y después
finalmente con 2,14 registrando de alcohol, resulta que a las 3 de la madrugada lo liberan. ¿Por qué? ¿Qué explicación te han dado? Porque me imagino que has hecho la pregunta una y otra vez. Muchas veces. Básicamente a mí nadie me ha respondido nada. Yo no he tenido ninguna respuesta certera de las entidades correspondientes. Aquí se hizo, debo reconocer, las cosas hay que reconocerlas. Carabineros, bomberos, ambulancia hicieron muy bien su pega. Aquí el problema es que el paso siguiente, ahí fue donde existe este criterio o descriterio que no lo sabemos, la verdad, no sé cuáles son los parámetros que se están siguiendo. Ahora, mi papá, puede existir una probabilidad en que mi papá se haya expuesto a la colisión. Ustedes ven cómo es la salida de acá. Si yo cruzo, siempre voy a tener una exposición a la colisión, o sea, es como imposible. Pero aún así, a mí me pueden decir que efectivamente ya, pongámonos en el caso eventual de que él se haya expuesto a la colisión. Mi papá podría haberse parado en el auto, haberse bajado de él y haber abierto los brazos, y aún así, antes de chocarlo, ya habían 3 delitos que se estaban causando. O sea, veníamos aparentemente a exceso de velocidad, venía aparentemente en estado etílico, y ya no teníamos el salvoconducto para medirnos, o sea, estamos en crisis sanitaria, María Pinto está en fase 1. Natalie, perdóname que agregue un punto más a este listado de 3 que tú has hecho, y corrígeme si me voy a equivocar, pero entiendo que este sujeto se habría bajado del auto, habría observado la situación, habría visto que tu padre está en una crítica contusión, y a pesar de que ello se habría dado a la fuga, ¿es así? Claro. Claro que sí, o sea, por eso digo, si independiente de todo, antes de que chocaran a mi papá, o que mataran directamente a mi papá, ya habían 3 delitos. El delito que vino después fue el resultado de muerte, donde este tipo se bajó de forma muy agresiva, según lo que puedo captar en los videos de seguridad, y simplemente alcanzó a estar 1 minuto 40, 2 minutos, y se retiró del lugar tranquilamente. Porque tenemos testigos de eso, se retiró tranquilamente. Natalie, ¿y si a tu papá lo hubiera... Nosotros nos quedamos aquí, dígame. Si lo hubiera auxiliado esta persona, ¿tu papá estaría con vida hoy? ¿Qué te dijeron los médicos? No, Tonka, no, es lo peor de todo, porque resulta que era tal el nivel de velocidad con el que se venía, y yo me imagino que por el estado de ebriedad en el que se estaba, tampoco tuvo una conciencia real de qué era lo que estaba pasando. Que el auto no se vio, el auto no cambió la trayectoria, si ustedes se fijan, no hay marcas de frenado. Aquí no se frenó, no hubo una conciencia real. El auto de este individuo paró con el auto de mi papá. Impresionante. Natalie, me imagino que ustedes como familia, a propósito de la conversación que estamos sosteniendo, no se van a quedar tranquilos con esta situación. ¿Cuáles son los pasos que ustedes pretenden dar para que finalmente exista algo de justicia? Mira, ¿sabes qué? Yo creo que de partida esto a mí me ha calado profundamente, pero también le ha calado profundamente a todos los vecinos. Somos una comunidad, María Pinto en territorio es muy grande, pero somos pocos, nos conocemos todos. El individuo es un vecino, lo más probable, de hecho, es cliente. Entonces... La persona que la búsqueda tuvo un accidente, perdón, el hombre que chocó a tu papá, que le quitó la vida, ¿es cliente de ustedes del negocio, es vecino? Sí. Sí, su familia sí. Si toman en cuenta de que nosotros nos quedamos aquí hasta las 2 de la mañana esperando que llegara servicio médico legal para llevarse el cuerpo, que fueron superhumanos, no tengo nada que decir. Y a las 3 de la mañana, mientras él llegaba a su casa a dormir calentito, nosotros estábamos muertos de frío desocupando el local para poder velar a mi papá el otro día. Es dantesco, es macabro toda la situación. Y claro, por supuesto que queremos buscar justicia, pero al margen que nosotros queramos buscar justicia, aquí los gobernantes se sorprenden de que de pronto de la nada aparezca un estallido social y no se dan cuenta que la gente estamos cansados de este tipo de vulnerabilidades que vivimos día a día, porque somos víctimas de un sistema judicial paupérrimo, violento, que pasa a llevar los derechos de nosotros las víctimas. Y nos quedamos sin ningún tipo de comunicación. A mí, Fiscalía se debería haber comunicado conmigo para saber qué pasó. No hay ni siquiera control de detención. El fiscal Montesino, Roja Montesino, no pasó control de detención. Eso es lo más insólito. Él no pasó control de detención. Y después por lo mismo nosotros pusimos, mi papá murió el... Por favor, continúa. Y te quiero preguntar si hasta el día de hoy no te has comunicado con la Fiscalía, pero por favor continúa, Natalia, el relato. No,
No. O sea, ustedes se han comunicado con la fiscalía. O sea, nosotros no hemos comunicado. Mi papá murió el día sábado a las 8 de la noche, me lo entregaron al otro día a las 11 de la mañana. Se fue de este lugar a las 2:30. ¿Está ahí? Y el día domingo, a última hora de la noche, subimos un reclamo formal, que lo tengo acá. A la página web de... A la página web, por si el señor Javier Rojas Montesino no lo ha visto, aquí está. Aquí está, tengo la copia. Yo no sé la verdad cuál fue el criterio de él, no tengo idea, subí un reclamo a Fiscalía Regional del que no ha tenido respuesta. Y es terrible porque lamentablemente nuestra seguridad está en manos de personas de este tipo. Yo no sé qué le pasó al señor Montesino, la verdad no lo sé, tendría tu título, me perdona, la verdad mi intención no era que mi papá se muriera en su turno, lo lamento, pero a mí me dejaron una familia destrozada, me dejaron coja y dejaron a toda una comunidad conmocionada. Natalie, porque lamentablemente esto no solamente tiene que ver conmigo. Tienes toda la razón, o sea, es el mundo al revés, ¿no? O sea, las víctimas tienen que estar implorando atención, protección, que se obre en justicia. Todo lo que nos cuentas es realmente patas para arriba, porque a ustedes debiesen estarles entregando todo el apoyo, la contención, el respaldo judicial. Esperamos que esto tenga una salida, ¿no? No, y perdona, uno cuando lo observa también, Natalie, ocurre que quedas atónito, porque Gonzalo, tu padre, claro, conocemos su nombre, conocemos su perfil, su edad, todo, y lo lamentamos, pero después, ¿verdad?, aquel que pasó desalmado, que finalmente le causa la muerte, que está, ¿verdad?, tomado, ¿su nombre? ¿Dónde está? ¿Quién lo dice? Para que efectivamente se sepa. ¿Me entiendes? Sí. Y mantenemos en reserva la identidad de este personaje. ¿Por qué? Una cosa es un accidente, pero darse a la fuga. No, tremendo. O sea, yo creo que lo mínimo es tener un poco de humanidad. Yo creo que mucho de lo que pasa es esto. No hay una conciencia real de lo que está pasando. Mi papá tenía 50 años de experiencia, lo hablábamos recién. Él manejaba camiones, tenía su carnet de conducir con todas las letras que pueden haber. Era un hombre con experiencia, que estaba sano. Yo estaba muy tranquila porque se había vacunado, que era algo que me preocupaba. ¿Cómo no? Mira. Estábamos con los papeles del día, con todo ok para que pase esto. Es algo que de verdad yo no lo comprendo. Y además de todo, que no se presta ayuda. No se prestó ayuda, porque el hombre, ustedes lo ven ahí, lo que más hace es aletar y no pasó nada. Natalie, tú dices que son vecinos, las familias son vecinos de ustedes, clientes. ¿Se ha acercado alguien de la familia a ustedes? No, nada. Qué horror. Nada, ni... Y yo, para ser súper honesta, prefiero que no sea así. Creo que no es el camino. Yo ahora directamente estoy pidiendo otro tipo de medidas. No me sirve de nada que lleguen a la casa que me digan, mijita, disculpe, lo siento, es broma. Claro. No me es satisfactorio. Y no me es satisfactorio porque aun cuando me pidan disculpas, yo ya perdí a mi papá. Por supuesto. Yo ya no hay vuelta atrás. Pero nos quedamos muchas personas acá. Yo misma, en algún minuto, cuando pueda lograr entender todo esto y rearmarme, pretendo volver a trabajar. ¿Con qué seguridad salgo a la calle si hay gente con este tipo de criterios? Porque yo no tengo ningún problema en que si él quiere tomarse 10 botellas de lo que sea, o si incluso quiere manejar curado y arriesgarse, o si incluso quiere matarse, perfecto. Creo que es algo que tiene que ver con la decisión de cada uno. Pero mi papá no tenía nada que ver con su responsabilidad. Y es injusto para mí y para nuestra familia. Mi abuelita, imagínense, tiene 84, 75 años y está destruida. Ella no está en condiciones de estar viviendo el duelo de un hijo. Ella está para que la quieran en este minuto. Y estaba esta bolsa el día del funeral. Es espantoso todo esto. ¿Cuántos son ustedes como familia? Cuéntanos un poco, ¿estabas tú, tu abuelita, quién más? Somos súper poquitos. No, somos súper poquitos. Nosotros vivíamos, mi mamá, mi papá, yo y ahora mi novio. Pero no somos muchos, somos poquitos. La familia de mi papá vivía en Santiago. Y no es solamente la pérdida de eso, son los compañeros de trabajo, que los compañeros de trabajo aquí al lado. Perdonen, claro. estoy muy es terrible. Perdóname, Natalie, es que estoy muy confundido con el protocolo. No puedo entender que no haya existido ni siquiera un control de detención. A ver, esta persona luego se entrega a las, a las 3 de la mañana. Él sale en libertad.
pero ya llega varias horas después a Carabineros a decir sí, fui yo el responsable. ¿Por qué? ¿Te han dado alguna explicación por qué este personaje hoy día está en su casa y no tuvo alguna sanción mayor, por lo menos un proceso de investigación? Ajá. O sea, primero hablemos que yo, toda la información que tengo con respecto a los horarios de entrada y de salida son extraoficiales. A mi fiscalía no me ha dado nada, ni siquiera me ha entregado el parte. Ni siquiera me han entregado el parte de la situación. Yo sé que este individuo se entregó a las 9:30, 10 de la noche, porque la comuna es chiquitísima. Sea la hora que llegó, porque la comuna es chiquitísima y todos nos conocemos. No, y ojo pero que... él fue, le hicieron la alcoholemia que se le hicieron en Curacaví. Disculpa, el horas resultado después del alcotest dio 2,14 horas después. ¿En qué estado estaba y cuando fue el accidente? Probablemente no se entrega ni siquiera por un tema de conciencia, sino que se entrega porque sabe que tarde o temprano van a dar con él. Y lo que ocurre efectivamente es que está alcoholizado, todavía registra, ¿verdad? A esas alturas y a esa hora, el 2.14 que tú señalas, y lo que es horas después. Y lo que es indignante es que no se... O sea, en cualquier otro país respetable, una persona que genera además también un accidente de estas proporciones en estado, ¿verdad?, de ebriedad y además con causa de muerte, no solamente está en la cárcel, además pierde de por vida su derecho a después estar al volante. Nunca más. Es así, y es así de draconiano. Es un accidente con causa de muerte. Y también, insisto, lo desgarrador, tú lo decías, Natalie, la falta de humanidad en diferentes instituciones, que esta persona haya huido. No sé si viste, Natalie, también que un niño en Peñalolén de 12 años también atropellado. La persona tampoco lo socorre, sale huyendo y termina falleciendo el niño. Y uno dice, está bien, pero ¿dónde está esa conexión humana en una situación así? Uno se pregunta eso, es tristísimo, o sea, da rabia, pero también es habla muy mal de nosotros. O sea, estamos muy descarrilados en términos valóricos, la brújula está fatal cuando tú das cuenta de este tipo, ¿verdad?, de incidente una y otra vez.